Mi hijo sorprendió al ofrecerse a sacarme fotos, lo cual fue una traición inesperada para mí. Tras una fuerte nevada durante la noche, el encantador pueblo de Nueva Inglaterra despertó bajo un velo blanco e inmaculado de nieve. Desde mi posición junto a la ventana, cubierta de una fina capa de escarcha, disfrutaba de una taza de té caliente mientras observaba cómo la luz de los primeros días de enero acariciaba con suavidad las calles. La tranquilidad que se percibía en el ambiente era reconfortante, casi divina. Desde que Alejandro se separó de mi exmarido, he notado la tranquilidad que ha invadido ciertas áreas de mi vida. Alejandro se fue, dejándonos a solas a mi hijo, Carlos, y a mí para iniciar una nueva etapa en nuestra vida juntos. Al momento de la partida de Alejandro, Carlos tenía solo 4 años de edad. Juntos, Carlos y yo pudimos vencer los desafíos que se presentaron y lograr nuestra meta. Se convirtió en mi pilar fundamental y la mayor fuente de felicidad en mi existencia. Al llegar a los 21 años, Carlos comenzaba a construir su propia identidad de manera autónoma. Mientras reflexionaba, consideraba cómo dejar de lado mis metas, las cuales parecían ser muy ambiciosas para este lugar tan pequeño. Al despertar, percibí el sonido de alguien descendiendo por las escaleras. La firmeza y la confianza de Carlos eran tan sólidas como su seguridad en sí mismo. Durante los días recientes, acostumbraba dirigirme a la cocina luciendo pantalones y una chaqueta de punto, con la cámara colgada al cuello. A pesar de ser un frío día de enero, su cara reflejaba la sonrisa más cálida y acogedora. Al saludar a su madre, le deseó buenos días y se inclinó para darle un beso en la mejilla. Evidenciaba el considerable crecimiento al ver que su barba había vuelto a crecer. Respondí con un saludo cariñoso. ¿Cómo ha ido tu jornada? ¿Hacia dónde te encaminas a estas horas tan matutinas? Con entusiasmo en su voz, hizo referencia al cuerpo acuático. Después de una nevada, la luz es preciosa y me encantaría capturar una imagen antes de que cambie. Sentí un gran orgullo que me llenó el pecho, asintiendo en señal de acuerdo. Carlos tenía la habilidad de valorar la hermosura en los pequeños detalles que usualmente pasaban desapercibidos por los demás. Por eso, sus fotos comunicaban historias en lugar de solo congelar momentos. ¿Necesitas entablar una conversación con alguien? Interrogué con sorpresa ante lo que estaba ocurriendo. Normalmente, solía dejarle trabajar en su arte sin intervenir, pero en esta ocasión sentí la urgencia de acompañarla. Una mirada llena de felicidad se reflejó en sus ojos. Con una sonrisa, le cuestioné si estaba seguro de querer venir conmigo, a lo que contestó de manera positiva. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de las vistas del lago en invierno. Optamos por usar ropa cálida para protegernos del frío y empezamos a pasear por las calles nevadas. Aunque estábamos cerca del lago, percibíamos la sensación del aire gélido sobre nuestra piel. Durante el trayecto, pude meditar y sentir una sensación de calma. Al contemplar la vista al llegar a la costa, me quedé sin habla. El suave color del firmamento y los árboles desprovistos de follaje que los rodean. El lago parecía una delgada lámina de vidrio pegada a los árboles, brillando como joyas bajo la luz del sol de la mañana. Rápidamente, Carlos configuró su cámara y la giró para capturar la foto ideal. Los ojos penetrantes me atraparon, al igual que la habilidad y el entusiasmo con los que sus manos se desplazaban. En ese lapso, evocaba a Alejandro no como aquel que nos dejó, sino como el apasionado soñador de antes. Vaya, qué sorpresa. La voz de Carlos me trajo de vuelta al presente. Miró hacia mí con la cabeza ligeramente inclinada y una suave sonrisa en los labios. ¿Qué tal estás? Mientras quitaba la nieve que cubría mi abrigo, contemplaba el entorno a mi alrededor. Al ver tu forma de trabajar, inevitablemente me viene a la mente tu papá. La actitud de Carlos al referirse a Alejandro me sorprendió al no ser desfavorable. A pesar de no acostumbrar a comentarlo seguido, me di cuenta hoy de que su actitud se tornó más cordial. ¿Notas su falta? Antes de dar el visto bueno, Esrenia planteó una interrogante. Estuve considerándolo. Las situaciones no suelen ser tal y como las imaginas. Extraño la familia que estábamos destinados a construir y todo lo que podríamos haber alcanzado, aunque me siento bien. El curso de los eventos me dejó contento, lo cual me brindó la oportunidad de compartir más tiempo contigo y disfrutar de tu compañía. Al cruzar la mirada con Carlos, no hizo falta hablar por un momento. Después de aproximarse, puso la cámara a un lado y me abrazó como solo lo hace un hijo que valora profundamente a su madre. A través de la vestimenta, podía sentir su calor,
lo cual me hizo sentir seguro de verdad por primera vez en mucho tiempo. Manifestó en voz baja su alegría por encontrarse a solas. No se realizarían cambios. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Rápidamente sequé las lágrimas y susurré: mis pensamientos coinciden. Nos quedamos en la orilla del lago hasta que la nieve y el hielo desaparecieron con la llegada del nuevo día. Carlos captó la idea por completo. Una luz débil resplandecía sobre el hielo, el agua se balanceaba con suavidad en el lugar donde el hielo y la orilla se encontraban, y se podían distinguir sutiles huellas de zorros entre los árboles. Al observar cómo se desenvolvía, noté algo muy importante. Carlos ya no era solamente mi hijo, sino un adulto que se encargaba de planificar sus propias tareas. No importaba a dónde fueran sus sueños, tenía la certeza de que nuestra unión sería indestructible. Durante nuestro camino de vuelta a casa, le dediqué una sonrisa. Carlos confirmó su acuerdo en que hiciera una promesa. Siempre encontrarás la hermosura en cada cosa que te envuelve. En este preciso instante, eso es lo más importante para nosotros. Una expresión de felicidad se formó en su cara al exhalar, generando pequeñas nubes en el gélido ambiente. Mamá, te prometo que no lo haré. Mientras caminaba sobre la capa de nieve, sentí una emoción poco común. Viví la discreta llegada de la primavera al mundo, como si una sensación de calidez hubiera surgido en mi ser. ¿Posees información sobre este tema? Carlos empezó a sonreír pícaramente y a mirarme fijamente. Por eso entiendo por qué mis fotos no han generado tanto interés últimamente. Carlos habló con un tono serio en su voz. Incliné mi cabeza con interés al escuchar lo que decía. De repente, se detuvo bruscamente. Tomó la cámara y me apuntó directamente. Siempre he contado con la compañía más excepcional a mi lado. Mantenía una sonrisa en su rostro mientras yo disfrutaba. Agité la capa para eliminar la nieve que se había adherido a ella. ¿Te refieres a mí en esta conversación? ¿Realmente no es de esa manera? Carlos, no me veo como una persona atractiva. Se demoró en responder. Tomó una foto antes de que yo pudiera decir algo. Finalmente, le indicó que esa no era la situación adecuada. Posees una extraordinaria hermosura. No se busca alcanzar la perfección de la piel, el propósito es conmover el espíritu de alguien más. ¿Cómo estás? Tu habilidad es impresionante. Las palabras que pronunció fueron las causantes de que mis mejillas se tornaran rojas, no el frío intenso. ¿Te das cuenta de que cuentas con un vocabulario sobresaliente? Respondí intentando ocultar cualquier señal de enojo. Recibí una sonrisa cargada de ironía como obsequio. Realizó una broma afirmando ser parte de la belleza. Durante el trayecto de vuelta a casa, las risas no pararon en ningún momento. No paraba de tomar fotografías y riéndose constantemente, diciendo tonterías y contando chistes internos una vez que llegamos a nuestro hogar. Mientras seguía adelante, sentía una agradable molestia en mi cara debido a la cantidad de veces que había estado sonriendo. Al tocar el suelo, las botas resonaron en la superficie de madera. Mostró su emoción al enseñártelas. De forma divertida, me quité la bufanda y la colgué junto a la puerta. Creo que te van a encantar, siempre y cuando dé mi visto bueno a los cambios iniciales. Al subir las escaleras, me miró con asombro. Hizo hincapié en que no se sorprendiera si la situación resultaba ser mejor de lo previsto. Mientras estaba limpiando, no pude evitar reír a carcajadas. La dulzura de nuestras conversaciones se mantenía latente, como era habitual. Carlos permaneció en el mismo nivel durante el transcurso del día. Se sumergió en su propia esfera creativa. De tanto en tanto, se percibían melodías apacibles y el clic de su cámara al salir de su habitación. Era evidente que estaba completamente concentrado en su labor. A la mañana siguiente, me desperté con el olor del café recién hecho. Opté por estirar mi cuerpo con tranquilidad, sin querer salir del calor de mis mantas frente al frío viento de enero. Mientras pensaba en quedarme un poco más en la cama, la puerta se abrió con un chirrido agudo. En el lugar, Carlos sostenía una caja que contenía una taza de café caliente, un muffin decorado con una vela y una pequeña maceta con flores. Mostró sus buenos deseos en el cumpleaños de su mamá con un alegre feliz cumpleaños. Con un tono suave y lleno de afecto, mencioné el nombre de Carlos mientras me incorporaba y me esforzaba por controlar la emoción. Mi corazón se veía inundado por una oleada de emociones. No hacía falta que llevaras a cabo esa acción. Puso la bandeja en mis piernas y dijo que era algo que merecía, sin duda.
Mientras saboreaba mi café y apagaba la lámpara, ella se sentó en el borde de la cama, clavando sus ojos en los míos. La vivencia cumplió con mis expectativas, convirtiéndose en un instante significativo. Consiguió que el día se volviera especial desde antes de comenzar. El tiempo pasó rápidamente, lleno de alegría y momentos de tranquilidad. El hogar se mantenía en total quietud, como era habitual. Cuando llegó la noche, la tranquilidad y la paz me incitaron a sentarme en el sofá con un libro. No fue hasta la medianoche que noté el ruido de los pasos de Carlos bajando por las escaleras. Entró a la sala llevando consigo una elegante caja negra. A pesar de la falta de expresión en su rostro, sus ojos brillaban con alegría. Se situó frente a mí y dijo: «Madre, en esta ocasión tan especial, tengo un regalo extra para ti». Una sonrisa se dibujó en mi rostro antes de apartar el libro. «Hoy, Carlos, has completado una cantidad considerable de labores». Interrogó sobre la identidad del objeto, ábrelo y observa su contenido, a pesar de su actitud juguetona. Al destapar el recipiente, me encontré con múltiples hojas de papel de seda muy fino guardadas en su interior. Un atuendo confortable y una bata cómoda elegida para mi descanso, en un gesto considerado de Carlos para que me sintiera especial en mi jornada. Al principio me quedé sin habla al observarla. Comencé pronunciando el nombre Carlos, a pesar de que mi tono de voz no era seguro. «Es increíble lo que estoy experimentando». Con una amplia sonrisa en su rostro, él la detuvo abruptamente. «Aún queda por descubrir. Ponte la ropa y súbete». Sin lugar a dudas, me encontraba indeciso acerca de cómo contestar a su petición, por lo tanto, opté por esperar. A pesar de todo, su entusiasmo al hablar resultaba verdaderamente motivador. Tomando valor, accedí y luego moví la caja a mi habitación. Tras vestirme con lo que Carlos había preparado con esmero, subí las escaleras sintiendo una combinación de nervios y entusiasmo. Al entrar por la puerta, me quedé sin palabras. La habitación se encontraba iluminada por una luz suave y rojiza que provenía de las lámparas y la tela que las cubría. En el centro de la habitación se encontraba un cilindro metálico liso. En la esquinilla, una máquina lanzaba delicadas espirales de vapor. Encima de una mesa próxima reposaba la elegante y clásica máscara de gato de cuero oscuro. Sosteniendo la cámara, me miró y con una voz cálida y honesta expresó: «La luz es maravillosa». Luego, me dio la máscara y me dijo que me la pusiera. En las imágenes se verá aún más impactante. Aunque tenía mis reservas sobre si su sonrisa me alegraría solo por diversión, susurró con ternura: «Siempre has sido de gran ayuda para los demás. Voy a ocuparme de esta tarea en tu lugar». Inhalé profundamente, puse la máscara sobre mi cara y caminé hacia la intensa luz roja. Las alegres melodías llenaron la sala, incitando a los asistentes a moverse al ritmo de la música. Al principio, me invadió una extraña sensación, pero los elogios y la risa de Carlos me reconfortaron al instante. Me guió con cuidado y capturó momentos entretenidos y estimulantes. La cámara bajó brevemente y dijo: «Tienes un don natural. Eres increíble. Pongo en duda que poseas información al respecto». Debo admitir que me sorprendió. Al mirar fijamente a sus ojos a través de la luz roja, experimenté un cambio profundo en mi interior. Este tema abarcaba más allá de solo fiestas e imágenes. Quería acercarme. A medida que transcurría la noche, confié plenamente en su visión artística y su intención de hacerme sentir bien conmigo misma, deshaciéndome de mis miedos para disfrutar plenamente del momento, rodeado por la luz rojiza y la suave neblina que surgía de la máquina de humo. El sonido de la música llenaba la habitación por completo. Sentí una plenitud en el estómago. Me alegró encontrar facetas de mi ser que llevaban mucho tiempo olvidadas. De repente, Carlos se detuvo y comentó lo bien que me veía al reencontrarme con mi yo de antes. Con asombro, me comentó lo feliz y desinhibida que me veía. En sus expresiones se percibía un auténtico sentido de cortesía. «Hacía tiempo que no te veía de esa manera, tan llena de confianza», dijo. Respondí con una risa suave y una sonrisa cálida. «¿Esconderla? Querido Carlos, esta noche de jueves es totalmente inusual para mí». Carlos esbozó una amplia sonrisa y mencionó que tienes destrezas ocultas y que seguramente estás disfrutando más de lo que dejas ver. Tu comentario gracioso me sacó una carcajada. No todo lo mencionado estaba equivocado. Darme la oportunidad de mirarme a mí mismo me hacía sentir libre y expuesto al mismo tiempo. En ese instante, un recuerdo brotó en mi mente. Por mucho tiempo,
No había tenido en cuenta eso debido a mis múltiples responsabilidades laborales y tareas pendientes. Alcé mis brazos y le dirigí una mirada pícara al tiempo que le cuestionaba si creía que era fantástico. ¿Todavía no has presenciado algo? Carlos levantó uno de sus párpados, mostrando una expresión de interés en su rostro. ¿Qué datos adicionales prefieres mantener en confidencialidad? Opté por ponerme ropa más relajada y sorprenderlo con una danza que solía ensayar en mi época de juventud. Recibía enseñanza de baile utilizando calzado de tacón. Mencioné que todavía conservo en mi mente ciertos movimientos recientes. Con asombro, sus ojos se abrieron ampliamente y dio un paso atrás de manera repentina mientras ajustaba su cámara. Utilizando un tono serio en mi voz, mencioné que era mi turno de adquirir conocimientos de tu parte. Evita reír en voz alta. Al acercarme al poste plateado, se sentía una atmósfera emocionante en la habitación. Llevaba bastante tiempo sin practicar esa actividad, pero mis músculos recordaban perfectamente cómo hacerlo. Al descalzarme, me vinieron a la mente las lecciones de baile de cuando era joven, por lo que decidí hacer unos movimientos frente a la cámara mientras él se reía y me aplaudía con satisfacción. La delicadeza en mis movimientos demostraba las horas invertidas en pulir mi habilidad. Carlos se quedó quieto y, por un momento, su cámara no la noté mientras realizaba una serie de movimientos que pensaba haber perdido de vista. Al hacer una voltereta, al realizar un giro de bombero e incluso al enfrentarse a una arriesgada escalada en el poste. Mientras bajaba, la débil luz rojiza se reflejaba en la superficie plateada y avanzaba con calma y determinación. Tras el aterrizaje, Carlos sonrió y me elogió por la gracia con la que me movía, reconociendo mi lado más artístico y una sonrisa sincera. Se aproximó hacia mí y, madre, no sabía que tenías tanta energía escondida. ¿De qué manera era posible que ignorara esa destreza tuya? Encogí los hombros, sin aliento, a pesar de estar rebosante de emoción. Ha pasado un buen tiempo. Disfrutaba mucho ir a clases antes de que llegaras a este mundo. Expresó oficialmente su sorpresa al descubrir que aún lo conservaba. Me ha dejado sorprendido de verdad. A medida que aumentaba su orgullo, su manera de hablar se tornaba más amable. Mostró asombro al encontrarte y elogió tu belleza al verte. Me sorprendió la sinceridad con la que se expresó. Se acercó más a mí y me dio un beso en la mejilla. La muestra de cariño que recibía permaneció por un tiempo considerable hasta alcanzarme. Comentó lo impresionante que se veía esa noche al ceder terreno para darle más espacio. Estoy siendo completamente sincero. Por un breve momento, me quedé sin poder articular ninguna palabra. Su expresión facial mostraba admiración y afecto, como si evocara algo significativo de nuestra historia compartida, al igual que la sinceridad y consideración que se percibían en sus expresiones. Mostré mi gratitud y me puse la bata sobre mis hombros. Carlos, te estoy muy agradecido. Al darme cuenta de la calma que dominaba en la residencia, me di cuenta de que la música había cambiado a un tono más sosegado. La fachada de su habitación parecía distante y poco relevante. En aquel lugar, no había nadie más presente, y nuestro vínculo familiar se sentía más fuerte que nunca, lleno de respeto y admiración con palabras. Carlos, con una sonrisa en su rostro, tomó nuevamente su cámara y la levantó. Preguntó si podía tomar una última foto antes de marcharse, aunque no había nada fuera de lo común, solamente tú y el majestuoso árbol. En el momento en el que estaba en la valla, me vi en una posición difícil, ya que su actitud alentadora me hizo sentir que no podía rechazar. Mientras Carlos capturaba la última imagen entre risas, me recosté suavemente al lado del trípode. Al encenderse el flash, me vi frente a él, observándolo directamente a los ojos a través del objetivo de la cámara. Capturé un momento que quedará grabado eternamente en mi mente. Después de bajar la cámara, dijo, fantástico, posees un gran don. Mientras agitaba la cabeza de un lado a otro, solté una carcajada. Desde mi punto de vista, posees una habilidad sobresaliente en el arte de la fotografía. Dio un paso adelante y su rostro mostró una actitud más cordial. Opinó que tal vez, sin embargo, cree que tienes expectativas demasiado elevadas hacia él. Querida mamá, siempre has sobresalido por tu singularidad. Me considero afortunado por ser testigo de ello. A pesar de que estábamos riendo, sus comentarios me dejaron sin respuesta. En este momento, estamos viviendo una conexión profunda, como si estuviéramos descubriendo de nuevo un aspecto de nuestra relación que había estado oculto. Tras guardar su cámara,
La noche se despidió con una atmósfera tranquila y placentera. Me quedé sin aliento por mi repentino impulso y terminamos el día compartiendo un momento tranquilo y cálido como madre e hijo. Sintió una tranquilidad profunda y paz interior, como si la noche nos hubiese conectado. Al irme a dormir finalmente, mi mente estaba llena de emociones, tristeza, felicidad, contento y una sensación nueva. Carlos ha sido siempre mi principal apoyo, la persona que me ha asistido en los momentos más difíciles de mi vida. No obstante, en esta ocasión, se presentó algo inesperado, la oportunidad de comenzar de nuevo. Al día siguiente, todo estaría organizado correctamente. No obstante, antes de acostarme, me vino a la mente la luz roja, las risas y el fuerte vínculo entre una madre y su hijo. En la mañana, la vivienda se encontraba en un estado de calma mayor al habitual. A medida que el tiempo transcurría, surgían dudas en mi mente acerca de las acciones de Carlos. Al no haber bajado, era común verlo en la cocina preparando café o entreteniéndose con su cámara. En ese instante, por el contrario, se percibía un silencio poco común, como si algo hubiera sido perturbado. Decidí acercarme para verificar cómo se encontraba, ya que me resultaba muy curioso. Subiendo por las escaleras, me detuve frente a la puerta de ella. Allí, capté un susurro y noté unos sutiles movimientos que me permitieron escuchar su voz suave. Realicé una breve llamada telefónica, sin esperar una contestación. Al abrir la puerta, Carlos me encontró tocando. Al ver lo que se exhibía, de repente me quedé sin moverme. Estaba tumbado con las piernas abiertas, sujetando una cámara. La luz tenue proveniente de la pantalla me permitió identificar de inmediato las imágenes. Fotografías de la noche anterior, en las que aparezco vistiendo una bata de seda, captada en una atmósfera artística y envolvente, resaltando mi lado más humano y auténtico. Al oír mi voz, giró rápidamente y la cámara se apagó. De repente, su cara se sonrojó y se puso de pie rápidamente, intentando esquivar mi mirada. ¡Ay, Dios mío! Tuvo dificultades al expresarse verbalmente. No pude oír la música que estabas interpretando. Una vez dentro, procedí a cerrar la puerta. De manera calmada, confirmé a Carlos que todo estaba bien para calmarlo. ¿Por qué la desconectaste tan rápidamente? Comprendo completamente. Mientras miraba la cámara con los dedos entrelazados, comentó que no se esperaba que estuvieras interesado en verlos. Al oír su voz, apenas se percibía, era como un susurro. Aquí disponen de un conjunto de herramientas. Le obsequié una suave sonrisa y me senté a su lado en el borde de la cama. La fotografía fue tomada por Carlos. Tengo fe en tu habilidad y estoy ansioso por ver tu comprensión. Hizo una pausa en lo que estaba haciendo y sus dedos se pusieron pálidos al sujetar con determinación la cámara. Con un rubor evidente en su rostro, sus orejas adquirieron un tono rojizo y, tras una breve pausa, respiró hondo, asintió y, de mala gana, me pasó la cámara. Al bajar la vista al suelo, dejaba claro que su intención no era causar molestias, sino asegurarse de que todo estaba en orden. Tomé la cámara con cuidado, la encendí y examiné las fotografías. Cada imagen tenía su propia y singular belleza. Una luz misteriosa me envolvió, una mezcla de belleza, poder y sutileza que parecía provenir de otro universo. En algunas fotos, mi risa era tan fuerte que mi cabeza se inclinaba hacia atrás revelando una genuina felicidad. En varias situaciones, adoptaba una postura más seria y mesurada, al mismo tiempo que la luz roja resaltaba todos los detalles. Titubeando, mencioné el nombre de Carlos mientras contemplaba las imágenes. Son de mi agrado. Finalmente levantó la vista, mostrando en su rostro una mezcla de preocupación y esperanza. ¿Es en serio tu forma de pensar? Miré en su dirección y asentí en señal de acuerdo. Carlos, tienes un talento excepcional. Así es como interpretas el mundo y la percepción que posees de mí. Me encuentro sin palabras para expresarme. Con una expresión tímida en su rostro, se mordió el labio y percibió cómo la tensión en sus hombros disminuía un poco. De forma delicada, manifestó su anhelo de que lograras valorar tu propia grandeza. Quiero agradecerte sinceramente por todo lo que has hecho por mí. La cámara fue puesta a un lado por mí mientras acariciaba con suavidad su mano. Carlos, tu generosidad hacia mí ha sido excepcional. ¿Podrías indicarme cuánto es el excedente? ¿Posees información sobre este tema? Guardamos silencio por un breve momento. A pesar de lo inesperado que pueda parecer, querido,
nuestros sentimientos eran profundos y gratificantes. Al verlo, me di cuenta de que todavía tenía el sonrojo en las mejillas. No obstante, en su rostro se reflejaba una fragilidad que mostraba su crecimiento. Hice una broma de manera sutil. Parece que te estás sonrojando. Para disminuir la tensión, soltó una risita suave y pasó la mano por su pelo. Expresó su alegría al verte llegar en ese instante, mientras te pasaba la cámara. Le hice saber que no tenía motivo para avergonzarse. Me siento muy satisfecha con la excelente labor que has realizado. Realmente es impresionante todo lo que has conseguido. Al tomar la cámara, sus dedos se encontraron con los míos y la acercó hacia su pecho. Madre, te estoy muy agradecido. Quiero expresarte mi agradecimiento con un tono cálido y conmovedor, de la misma forma en que lo hice la noche pasada. Me incliné para darle un beso en la mejilla. Sentía el calor sobre su piel, lo cual le provocó una sonrisa de agradecimiento que iluminó su rostro. Durante mi encuentro con Carlos, le elogié su gran talento. No dejes que nadie logre persuadirte para que cambies de opinión. Al salir de la habitación, me aseguré de cerrar la puerta suavemente, mientras recordaba el momento en que fui invadido por una sensación de felicidad y afecto.